Vamos a comenzar en esta tarde la 21ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Vamos a engancharnos a la plataforma de Microsoft Teams, vamos a engancharnos a la plataforma de canal del Congreso 550 y también al Facebook del Parlamento del Congreso de la República. Buenas tardes, señores congresistas, siendo exactamente las 3 de la tarde con 12 minutos, 15 horas con 12 minutos del día miércoles 14 de octubre de 2020. Vamos entonces a proceder a pasar la lista de asistencia a efectos de verificar el quórum reglamentario para dar inicio a esta presente sesión, repito, la 21ª de la sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Por favor, doctora Patricia Durán, secretaria técnica, sírvase a pasar la lista de asistencia a las señoras y señores parlamentarios. Señor presidente, buenas tardes, señores congresistas, buenas tardes. Voy a proceder a pasar la lista de asistencia en orden alfabético. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Congresista Costa Santolaya. Presente. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Gupioc Ríos. Congresista Lazo Villón. Congresista Lizárraga Houghton. Lizárraga Houghton presente. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor presidente. Gracias. Congresista Yauji Romero. Presente, doctora. Gracias. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mesías Ramírez. Congresista Omonte Durant. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Pineda Santos. Presente. Gracias. Congresista Ramos Zapana. Ramos Zapana, presente. Buenas tardes. Gracias. Congresista Retamoso Lezama. Buenas tardes, presente. Gracias. Congresista Roel Alba. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Congresista Vázquez Chuquilín. Presente. Gracias. Congresista Yupanqui Miñano. Señor presidente, ¿me permite volver a pasar la segunda lista para poder llamar a los congresistas que no he podido registrar su asistencia? Perfecto, doctora Durán, adelante. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Chávez Cosío. Buenas tardes, presente. Gracias. Congresista Columbus Murata. Congresista Gupioc Ríos.
Congresista Lazo Villón. Congresista Mamani Barriga. Congresista Mesías Ramírez. Congresista Omonte Durán. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Roel Alba. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Congresista Yupanqui Miñano. Señor presidente, contando con su presencia, están 9 señores congresistas titulares presentes. El quórum para la presente sesión es de 12 señores congresistas. Si usted lo permite, podría iniciarse una sesión informativa. Sí, claro, cómo no. Lo que pasa es que hay congresistas que están justamente llegando poco a poco a la comisión, así que no hay ningún problema. Muchas gracias, doctora Durán. Vamos a entonces dar inicio a esta 21ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo de sesiones 2020-2021 de manera informal. Y luego, ya cuando tengamos el quórum, me imagino en unos minutos, comenzaremos de manera formal la sesión extraordinaria, en este caso la número 21, la 21ª. Antes de comenzar con el orden del día y agradeciendo a los ilustres invitados, también hay que señalar que el congresista Gino Costa, que en un primer momento estaba dentro de los informantes, los expositores, para dar el informe correspondiente sobre los decretos de urgencia que el grupo de trabajo que él preside, sobre la revisión de decretos de urgencia, de decretos legislativos y tratados internacionales, digamos, expedidos en el interregno parlamentario, va a tener que retirarse en 1 hora y media, aproximadamente 1 hora y pico, porque él también es parte de la comisión especial de la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Me ha pedido, era el último punto en la agenda, de que este tema, que ya lo tiene listo, que ya lo tiene preparado, y que iba a informar y a votarse el día de hoy, lo pasemos para la sesión de la próxima semana. Le hemos dicho que no hay ningún problema. De todas maneras, le damos un minuto para que de alguna manera pueda informar y excusarse el congresista Costa. Congresista Costa, encantado, por favor, adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes con usted, los miembros de la comisión y nuestros invitados, el doctor Domingo García Belaúnde y el doctor Enrique Gersi. Lo ha dicho usted, presidente, ha habido un cambio en la programación de la reunión de la comisión especial que está viendo la elección de los próximos magistrados del Tribunal Constitucional, y digamos, hay que prepararles ahora en la tarde, de manera que no va a ser posible, respetando la agenda, poder hacer la presentación que me había solicitado, de manera que le agradezco que esto se reprograme para la próxima semana. Y lamento no poder quedarme hasta el final de la reunión para escuchar todo el debate, pero estaré la primera hora. Le agradezco, presidente, muy amable. No, a usted las gracias, congresista Costa, entendemos perfectamente su situación, igual nos va a acompañar en la primera parte de la sesión. Muy bien, siguiendo con nuestro ciclo de conferencias que ya tiene un mes, 4 semanas, sobre la viabilidad y pertinencia de reinstaurar la bicameralidad, el sistema bicameral, el Senado de la República en el Parlamento peruano. El día de hoy
tenemos el placer, el orgullo de contar nuevamente con la presencia de reconocidos especialistas en derecho constitucional, político, jurídico, como son los doctores Domingo García Belaúnde, un gran profesor, un gran jurista en derecho constitucional, al igual que Enrique Gersi, un estupendo abogado, jurista, especialista en derecho civil, penal, constitucional, profesor universitario también, y además exdiputado de la República entre los periodos 90 al año 92. Ambos expondrán sus puntos de vista con relación a la pertinencia y viabilidad de los proyectos de ley 3996-2018, 4111-2018, 4227-2018, Congreso de la República, los tres, y 6123-2020, Congreso de la República, 6132-2020, Congreso de la República, y 6281-2020, Congreso de la República, que proponen desde diversas ópticas la reforma constitucional instaurando el Senado, es decir, la bicameralidad o el sistema bicameral en el texto constitucional. Le agradecemos muchísimo, en este caso también tenemos como primer expositor al doctor Domingo García Belaúnde, que al igual que el doctor Enrique Gersi son miembros, ilustres miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, experto, el doctor Enrique Gersi, al igual que el doctor García Belaúnde, en Derecho Constitucional. Vamos a pasar a la primera exposición, que es la del doctor Domingo García Belaúnde. Domingo García Belaúnde, como ustedes bien saben, tiene el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue fundador y editor principal de la revista Temis y editor de la revista Derecho. Ha realizado estudios de investigación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin. Ha sido director de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica y actualmente, como ustedes bien saben, es docente universitario de dicha casa de estudios, o sea, de la Pontificia Universidad Católica. También ha sido presidente de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de la Ley de Procesos de Habeas Corpus y Amparo, así como de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto del Código Procesal Constitucional. Ha escrito una serie de obras, entre las que podemos mencionar Los sistemas constitucionales iberoamericanos, en 1992, Esquema de la Constitución Belaúnde ha escrito también Derecho Procesal Constitucional en 1998, sobre la jurisdicción constitucional al Derecho Procesal Constitucional, el año 2000, y finalmente la Constitución y su dinámica, el año 2006. Como ustedes bien saben, el doctor Domingo García Belaúnde es toda una personalidad en el mundo jurídico, en el mundo constitucional, fundamentalmente, que es netamente político, y es un gran profesor universitario, pero por sobre todas las cosas es un muy buen amigo nuestro, y es además un colega que siempre ha estado presto a apoyar al Congreso de la República, a la Comisión de Constitución, no solamente como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, sino también como una persona, digamos, que está muy atenta a las leyes expedidas por el Congreso de la República, por la marcha política en el Estado de Derecho Constitucional y Social Democrático que tiene el Perú, y siempre es un seguidor de la vida política peruana. Así que, además, estamos muy contentos de que el doctor Domingo García Belaúnde se encuentre ya recuperado, muy bien de salud, felizmente, a Dios gracias. No es la primera vez que lo tenemos acá en la Comisión de Constitución, ya han sido varias veces, y vamos a seguir seguramente invitándolo para que engalane, enorgullezca aún más las sesiones de la Comisión de Constitución, que siempre son tan académicas, políticas, jerárquicas, elegantes, y que ya tienen varios proyectos y leyes aprobadas en la República. Así que para mí es un honor, doctor Domingo García Belaúnde, poder contar con su presencia, con sus aportes, con sus insumos, para escuchar las bondades de la reinstauración de nuestro sistema bicameral, que lamentablemente fue eliminado hace 27 años atrás. Así que, con todo gusto, con todo aprecio, la Comisión de Constitución lo recibe con fuertes
abrazos y con gran expectativa su exposición por el tiempo que usted desee, digamos, conversarnos, exponer y por el tiempo que usted considere menester. Adelante, doctor Domingo García Belaúnde, le escuchamos con total aprecio. Señor presidente, he estado conversando con el doctor Domingo García Belaúnde, ha tenido un pequeño impasse con el servicio técnico, pero me dice que ya lo está solucionando, que por favor lo esperemos unos minutos. Lo esperamos, no hay problema, lo esperamos un par de minutos, claro que sí. Sí, registrar la asistencia también del congresista Carlos Mesía, que acaba de hacerse presente. También el congresista Almerí, el congresista Gupioc, ha tenido unos problemas de audio. Entiendo que ya estaríamos casi con el quórum respectivo, doctora Durán. Usted nos avise en el momento para hacer un resumen de la presentación, doctora Durán, del doctor García Belaúnde, por favor.
Doctora Aura, mientras entiendo que ya estamos entrando a solucionar el problema del doctor Domingo García Belaúnde, por favor, pase nuevamente la lista para ver si tenemos el quórum respectivo. Muy bien, señor presidente. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Almerí Beramendi. Congresista Columbus Murata. Congresista Cupioc Ríos. Congresista Mamani. Secretaria Técnica Robinson Cupioc, presente. Gracias, congresista Cupioc. Está Mamani Barriga. Congresista Mesía Ramírez. Congresista Omonte Durant. Congresista Paredes Eizaguirre. Congresista Roel Alba. Congresista Salinas López. Congresista Valdés Farías. Congresista Yupanqui Miñano. Señor presidente, ya tenemos el ingreso del doctor Domingo García Belaúnde. Perfecto, entonces entiendo que ya tendríamos quórum, pero después pasaremos, vamos a darle otra vez la bienvenida al doctor García Belaúnde, que como decíamos, tiene el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue fundador y editor principal de la revista Temis y el editor de la revista de Derecho, ha realizado estudios de investigación en la Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin, ha sido director de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es docente universitario justamente de la Universidad Católica. También ha sido presidente de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de la Ley de Proceso de Habeas Corpus y Amparo, así como de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto del Código Procesal Constitucional. Ha escrito una serie de obras, entre las que podemos mencionar los sistemas constitucionales iberoamericanos del año 92, el esquema de la Constitución peruana del año 92 también, Derecho Procesal Constitucional del año 98, de la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal Constitucional el año 2000, y la Constitución y su dinámica el año 2006. El doctor García Belaúnde es uno de los más importantes constitucionalistas del Perú y de Latinoamérica, y me atrevo a decir también del mundo, pero además, que es lo principal, es un amigo nuestro, es un amigo de la casa, de la Comisión de Constitución y Reglamento, que como siempre hemos dicho, la Comisión de Constitución es la casa de la reforma política y electoral del Perú. Es además miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y nos alegra profundamente que se haya restablecido, que haya recuperado su salud, que se encuentre ya en perfecto estado, porque el Perú, la patria, el Congreso, la Comisión de Constitución y sus alumnos siempre lo reclaman y siempre estamos todos atentos al quehacer académico, jurídico, político, constitucional de nuestro amigo el doctor Domingo García Belaúnde, que además es una persona que siempre ha tenido la generosidad de estar en todos los llamados que nosotros le hemos hecho. No es la primera vez que viene acá, ya ha venido otras veces a la Comisión de Constitución y seguramente lo estaremos invitando próximamente para otros debates, para que pueda de alguna manera aportar sus brillantes insumos y todos los aportes que siempre le ha brindado al país, a la Constitución y al Estado de Derecho. Así que sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Domingo García Belaúnde. Nos alegra sobremanera que ya esté en perfecto estado de salud y que nos pueda brindar una cátedra sobre las bondades de la reinstauración de la bicameralidad del Senado de la República, que lamentablemente se abolió, se eliminó hace 27 años en el país. Así que con mucho aprecio, con mucha simpatía y con gran encanto recibimos al doctor Domingo García Belaúnde. Adelante, doctor, por favor, encantado.
Doctora Durán, ¿el doctor García Belaúnde se encuentra presente? Sí, señor presidente, lo veo que ha ingresado a la sesión. Puedes dejar tu mensaje en la casilla de... Doctor García Belaúnde, ¿nos escucha? Doctora Durán, por favor, confirmar la presencia del doctor García Belaúnde. Ya, dile que estás. Ya, ¿estamos ya listos? Perfecto, doctor. No sé si escuchó Ya. la presentación. Sí, le escuché y ya casi me desmayo por tanto elogio, pero lo agradezco muchísimo. Adelante. Había un pensador francés que decía, el elogio es la mentira de las personas honradas. Así que lo tomo así. Bueno, quería disculparme porque he tenido un problema en la computadora, estoy con el celular, vino un técnico que me ha hecho no sé qué zanfarrancho, o sea, bueno, pero en fin, lo importante es estar conectados y escucharnos y tener tiempo, Dios gracias. Claro que sí, En fin, yo lo que quisiera es, bueno, yo he visto que ha habido un trabajo muy intenso a nivel de la Comisión y del Congreso, en el sentido que se han presentado varios proyectos, ¿no? Hay hay algunas diferencias entre ellos, por así decirlo, pero hay un objetivo común que es restablecer una segunda cámara, ¿no? Y ese es un objetivo que explica, digamos, el por qué se quiere hacer y en el fondo proviene de que la unicameralidad que se ensayó el año 93, que honestamente no funcionó mal al principio, con el tiempo se fue deteriorando porque vino demasiado trabajo, demasiada responsabilidad y venía el atoro parlamentario. Al margen de lo que decían algunas personas es que había un problema de representación. En el Perú hasta el año 90 teníamos 245 parlamentarios, con una población seguramente de 20 millones. Hoy tenemos 30 y tenemos 130, eso no tiene lógica, ¿no? O sea, la Cámara también sirve para representar. Ahora bien, hubo problemas que motivaron que se suprimiese el Congreso en su parte formal, alta, que es el Senado. O sea, y eso se hizo muchas veces, pero digamos, el argumento que se vio el año 93 en el debate constituyente fue dos cosas. Número uno, que no era necesario tanta gente. Y número dos, que eso implicaba un cierto gasto que era innecesario. Bueno, los hechos han demostrado que no es así, pero esto se sabe de hace ya mucho tiempo. El gran esfuerzo por volver al bicameralismo estuvo en la época, digamos, del gobierno de García, en el cual el presidente entonces Luis Alva Castro nombró una comisión en la cual estaba Javier Vallerriestra, Lourdes Flores Nano, Alberto Borea, yo y alguien más que no recuerdo, y hizo un bosquejo para restablecer el bicameralismo. El problema es que por problemas menudos ese proyecto se frustró y ahí quedó. Y el otro proyecto es lo que el mismo presidente Vizcarra propuso en el referéndum de diciembre del 18. Y inventando un pretexto que hasta ahora no lo entiendo, pidió a la población que votase en contra, lo cual me pareció un gran error. Pero en fin, ya eso es pasado y hay que hablar básicamente de lo que es ahora la necesidad de una segunda cámara. Y voy a hacer una breve referencia a cuál es el origen histórico de estas dos cámaras, ¿no? Como ustedes saben, Inglaterra es la llamada madre del parlamentarismo o madre del parlamento, ¿no? Porque el parlamento nace ahí en el siglo XIII y XIV. Primero los lores, o sea, los señores, que son los varones, o sea, la nobleza terrateniente, que es la que se instala primero para aconsejar al rey, y luego aparecen los comunes, ¿no? Es la Cámara de los Comunes, que son los burgueses, en fin, la gente de otro nivel, ¿no es cierto? No es la alta nobleza. Y al principio son muy fuertes, sobre todo la Cámara de los Lores y también los comunes, hasta que eso va declinando, ¿no? Va declinando. La última gran declinación que ha tenido el Congreso o el Parlamento inglés es el año 1911, o sea, hace más de 100 años, cuando le recortan a la Cámara de los Lores casi todas sus facultades. Y la más reciente, aunque no definitiva, es que el año 2005
desgajaron de la Cámara de los Lores lo que se llamaban los lores jueces, que eran la Corte Suprema del sistema, porque en Inglaterra no existió la división de poderes, eso fue un cuento que inventó Montesquieu, ¿no? La Cámara Alta, la Suprema de todo el gobierno, estaba en los lores jueces. Recuerden ustedes que hace unos años el que decidió la suerte de Pinochet, detenido en Londres por orden del juez Garzón, fue la Cámara de los Lores, ¿no es cierto? Bueno, en 2005 se creó una Corte Suprema del Reino Unido, que se ha instalado en el 2009, o sea, hace poco, ¿no? Y los mismos lores han pasado a otros sitios. Entonces, formalmente hay una Corte Suprema que digamos que es la cúspide del aparato judicial inglés, que es bastante novedoso. Entonces, en Inglaterra el problema es muy claro, ¿no? Hay un origen histórico por estratos, digamos, sociales, ¿no? Y hoy en día quien manda es la Cámara de los Comunes, evidentemente, ¿no? La Cámara de los Lores es un poco figurativo, está ahí, nadie lo toca porque Inglaterra es muy tradicional y ese es el asunto. Esa es una manera de ver la Cámara Alta, origen aristocrático, por así decirlo. El otro problema es verlo como división de poder o representación, que es el que nace en los Estados Unidos, en la cual, no se olviden ustedes que los Estados Unidos se llaman así porque eran estados independientes y se unen. Son los Estados Unidos de América. Cada uno tiene su constitución, tiene su Corte Suprema, su gobernador. Entonces crearon los estados. Entonces los estados tienen competencias propias que son distintas a la federación, que se llama la Unión, ¿no es cierto? Entonces el Senado representa a los estados, que son 2 por cada país, 2 por cada estado, ¿no es cierto? Que son 50 o 51, con determinadas atribuciones, y los comunes, así decirlo, que se llaman técnicamente allá la Cámara de Representantes, ¿no es cierto? Son los que tienen, los que representan a la población. Y tienen no solamente origen de representatividad distinta, digamos, el Senado, los estados, los representantes o los diputados de la población, sino también facultades propias, que es interesante. Por ejemplo, hace poco el presidente Trump ha designado a una mujer para que ocupe el puesto vacante en la Corte Suprema, dejado por una magistrada ya fallecida. ¿Cuál es el mecanismo? El presidente propone al candidato, no a 20, a uno. Y de ese uno, el Senado o lo aprueba o lo recusa. Lo más probable, me imagino, es que esta señora sea aceptada, pero hará unos 20 o 25 años hubo un famoso magistrado Bork que fue vetado por el Senado. Así de simple. O sea, es frecuente que se acepte a todos los que propone el presidente, pero también hay casos de vetos. O sea, segundo origen, por la división territorial, ¿no? Estados y población independiente. Y la tercera fórmula es la que nace en Francia, en la cual la segunda cámara se inventa como elemento de contención. O sea, una cámara de reflexión frente a unos exaltados, por así decirlo, que son los diputados. Eso a fines del 18 con motivo de la Revolución Francesa. O sea, más o menos, salvo el caso de Inglaterra, que es siglo XIII o XIV, los otros modelos vienen del siglo XVIII, más o menos. Hoy en día hemos tenido, hoy en día es un decir, en las últimas décadas, el Senado, digamos, los parlamentos funcionales, de los cuales en el Perú tuvimos un modelo que era el Senado funcional, que estaba programado en la Constitución de 1933, y que pedía, o que necesitaba, por así decirlo, que estuviese compuesto únicamente por representantes del capital y del trabajo, que era una idea corporativa, que venía de la Edad Media, y tan buena era que cuando la Revolución Francesa deja sin efecto las corporaciones, Marx protesta frente a eso y dice ese es un zarpazo, digamos, a los trabajadores, se les deja sin protección, que por aquí y por allá. El problema con esta idea corporativa es que fue deformándose y se deformó totalmente en el periodo de entreguerras, sobre todo con el corporativismo fascista, que era un corporativismo autoritario, no como las corporaciones que la Iglesia propugnaba también, que eran democráticas, ¿no? Curiosamente, hoy día existe un rezago de corporativismo en la Constitución de Irlanda, en la cual hay representantes de la Iglesia y de las universidades, ¿no?
Y en el año 79, las regiones nuestras, no se olviden que el 79 creó el mapa regional, que nunca se instaló. Las regiones tenían una asamblea regional que era elegida por las partes, por las municipalidades, por los gremios. Era un rezago, indudablemente, del corporativismo, ¿no? Y no funcionó, porque es una idea que en sí, como tantas otras, funcionó y dejó de funcionar, así de simple, ¿no? Y más aún con el uso autoritario que se le dio. Entonces, eso es un poco lo que hay. Ahora bien, yo pienso que hoy día, aparte de esas experiencias, es muy importante una segunda cámara por dos razones. Uno, por razón, digamos, de trabajo. Yo estoy convencido que al margen de cualquier otra cosa, hay muchas cosas que se atrasan en el Parlamento porque no hay gente. No hay gente. O sea, 130 no se pueden dar abasto para todo lo que hay, es evidente. Entonces le dan importancia a lo más urgente, a lo que es objeto de presiones, ¿no? Es un poco lo que pasa, salvando distancias en el Poder Judicial, ¿no? Que hay expedientes que duermen y duermen y no salen nunca, por un lado. Y por otro, es una división del trabajo. Entonces, eso es lo que se tiende hoy día a llamar el bicameralismo imperfecto. Este bicameralismo imperfecto fue, por así decirlo, introducido en la doctrina en los años 60 o 70 y en el Perú en el año 79. La Constitución del 79 crea dos cosas muy separadas. Por un lado, la Cámara de Diputados, que es la Cámara de lucha, la Cámara política, la Cámara que puede ser disuelta, la Cámara que censura, ¿no es cierto? Y por otro, una Cámara distinta, que es el Senado, que representa a las regiones, que nunca se implementaron, ¿no? Que nunca se implementaron. Entonces yo creo que hay que ir hacia ese bicameralismo imperfecto. O sea, las dos cámaras no pueden hacer lo mismo, en absoluto. Pero hay una cosa que sí he notado en los proyectos, que se me han visto, que voy a verlos en términos muy generales porque no sé ni qué se habló ayer. Lamentablemente tuve una cita médica y me tuve que retirar. Pero hay algo que hay que tener muy grabado. La democracia cuesta. Así de simple. Yo no digo que se derrochen asesorías innecesarias e inútiles, no. Pero la democracia cuesta. Por ejemplo, un policía en la esquina cuesta. Los jueces cuestan, hay que pagar oficina, secretaria, instrumental y sueldos, ¿no es cierto? Entonces, pensar que una democracia debe ser barata es absurdo. Yo sé que el Senado va a representar más gastos, eso lo sé yo. Pero ¿qué vamos a hacer? La democracia tiene un costo, y ese costo hay que asumirlo con humildad y con prudencia, ¿no? No, siempre en el Perú hay plata para lo que se quiere, o sea, se puede hacer eso, pero he visto eso, que hay ese tufillo de no hacerlo muy grande para no gastar mucho, y la verdad, si no nos quitamos eso de la cabeza, nunca vamos a avanzar. Veamos los principales países que tienen dos cámaras. En Europa, por ejemplo, son asambleas de 400 personas, ¿no? Entonces, eso lo he visto yo, eso en varios proyectos en los cuales hablan de una Cámara de Diputados de 100 miembros y un Senado de 30, para no mover el número. Eso es un engaño, muchachos. Eso es un poco pensar en la galería. No, hay que decir las cosas claras. Las cosas impopulares son impopulares, pues, pero yo creo que el político debe tener un compromiso con lo que cree que es lo bueno para el país, ¿no? Yo pienso que habría que volver al modelo que había antes, que eran 45 senadores o 40 y 100 o 150 congresistas, y habían que ser distribuidos de acuerdo a la población. Había más representatividad, más gente para trabajar, y naturalmente habría que distribuir el trabajo. Hay cosas que deben verlas el Senado enteramente. Por ejemplo, en eso coinciden muchos, ¿no? Lo que he visto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Senado podría ver exactamente los tratados, la cuenta general para aprobarla, porque la cuenta general se aprueba tarde, mal y nunca, nombramiento de miembros del TC, Contralor General, superintendencia de bancas. El Senado no se puede disolver, evidentemente, se disuelve sí diputados, que la llamada, en mi opinión, equivocadamente investidura, que es en el fondo la confirmación o la ratificación del nuevo gabinete, que se dé solamente en diputados. Eso no tenga que ver nada al Senado. La acusación constitucional, por ejemplo, habría que, digamos, incluir ahí a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. No están.
Y yo creo que deberían estar, porque toman muchas decisiones, afectan a mucha gente y naturalmente se crean muchos enemigos. Y la acusación constitucional siempre es una especie de defensa del funcionario para que cualquiera no le esté fastidiando, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años el señor Belmont era alcalde de Lima, bueno, hace muchísimos años, prefiero remontarme al pasado para no hacerlo nada presente, y en una de sus programas de televisión dijo que apenas llegó a la alcaldía ya tenía 5.000 denuncias penales. Entonces eso pues es inmanejable, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que se dé una protección a los alcaldes, no, porque eso hay que tenerlo con mucha cautela, pero sí la Constitución debe proteger a la gente. Yo soy partidario que debe haber un cierto tipo de protección, que no lleve abusos, evidentemente, ¿no? Y después hay algunos, y con esto voy a terminar porque si no me extiendo demasiado, hay algunos, bueno, yo lo que quisiera es agregar algo más antes que me olvide. El Senado es el Senectus, es el sitio de los viejos. En todas las grandes culturas de la antigüedad y las no tan antiguas siempre tenían un consejo de mayores. Claro, asumimos que no están decrépitos, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque es la experiencia. Entonces, si queremos senadores, no pongamos 35 años, pues 50 años o 55. El año 79, a propuesta de Luis Alberto Sánchez, se aumentó la edad de obligación de votar de 60 a 70 años. ¿Qué cosa dijo en esa época Luis Alberto Sánchez? Hoy día la salud nos da muchos beneficios, la gente vive más, está más activa. Pongamos 55 años para senadores. Ya no tiene la urgencia de pagar el colegio a su hijito, ¿no es cierto? Ya está más libre de ciertas preocupaciones. Y bueno, uno de 55 tiene pues 30 años más o menos haciendo vida pública y privada, ¿no? ¿Qué nos cuesta decir eso? ¿Qué nos cuesta? Si para ser magistrado constitucional, por ejemplo, son 45 años. La Carta del 79 ponía para ser magistrado supremo 50 años, ¿eh? Y eso se ha bajado. Y claro, se está pensando que estamos en un país de jóvenes, pero en el caso del Senado es la experiencia la que manda, porque tiene una serie de atribuciones específicas. Inclusive, habría que agregarle algunas más. Bueno, y lo otro que quería mencionar es que también podría dejarse al Senado, la vacancia por incapacidad moral. ¿Por qué? Porque entre los tipos de vacancia, la única que tiene cierto rasgo de subjetividad es la incapacidad moral. ¿Y esto por qué? Porque la incapacidad moral, por lo menos en los textos que he consultado del siglo pasado y de este siglo, es básicamente la persona que no tiene una buena conducta como funcionario, ¿no? Básicamente eso. Y eso viene pues del impeachment norteamericano, ¿no? O sea, de cómo en Estados Unidos a los altos funcionarios se les cesa. Vean ustedes el caso famoso de Nixon, que tuvo, bueno, no cayó en el impeachment, evidentemente, pero tuvo que renunciar, porque se le venían encima. ¿Y cuál era el problema de él? No solamente lo de Watergate, sino que mintió. Entonces, claro, un hombre que miente no tiene una conducta adecuada para ser presidente, ¿no? Hay una famosa intervención del congresista en esa época, o representante Gerald Ford, que fue más tarde presidente de los Estados Unidos, en un debate de los años 70, que lo citan los autores de muchos libros de la materia, que dice así, Gerald Ford, que luego fue presidente, decía así, lo importante en un impeachment son dos cosas. En primer lugar, que lleguemos a la convicción de que el señor que está en ese alto cargo no merece estarlo por su conducta. O sea, no es digno de estar ahí y de representarnos. Y dos, que tengamos los votos necesarios para poder sacarlo. Algo cínica quizá en la apreciación de Gerald Ford, pero muy real. Es el caso de lo que ha pasado con Trump, este reciente impeachment, no se alcanzó la votación y ahí quedó. En fin, esas son ideas generales. Les agradezco mucho su atención y por supuesto estoy dispuesto en la medida posible a absolver alguna duda, pregunta o cuestionamiento que se haga lo que yo he dicho, evidentemente, ¿no? Les agradezco mucho su paciencia. No, muy bien. A usted las gracias, doctor Domingo García Belaúnde, por su muy importante, como siempre, intervención. Dando también, saludando la asistencia también del congresista Luis
Roel Alba, que ya se ha hecho presente, con lo que prácticamente tendríamos el quórum respectivo. Si algún uso parlamentario quiere hacer uso de la palabra, este es el momento de hacerlo. Muchas gracias, presidente. Saludar y agradecer al doctor García Belaúnde por su presentación. Sí, y ¿cuál es la deben ser personas mayores? No ha propuesto ninguno de los otros invitados de esta comisión, que han sido más bien tímidos a ese respecto, pero yo creo que él reivindica en efecto la necesidad de, si se quiere una cámara de reflexión, eso se traduzca en el requisito de edad, ¿no? Pero en cuanto a la manera como se elige, no nos ha dicho si él está a favor de, digamos, una representación. Hay quienes sugieren que las regiones tengan, digamos, 2 senadores, el número de congresistas varía en función del tamaño de la región, pero en realidad son representantes de la región. Y se las cámaras sean distintas. En ese sentido, ¿qué opina de digamos, el Distrito Nacional Único? O de mezclar ambas formas de elección. Hay quienes dicen, bueno, que la mitad sean elegidos por Distrito Nacional Único y que la otra mitad en representación de las regiones. O como en España, de las comunidades autonómicas. Eso es más difícil porque no tenemos unos legislativos regionales todavía lo suficientemente representativos y poderosos. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, sobre las funciones de las cámaras, entiendo que él favorece que el Senado exclusivamente revise las iniciativas de ley de la Cámara Baja. ¿Qué le parece la posibilidad de que para, digamos, reformas constitucionales y leyes de reforma orgánica, la iniciativa la tenga la Cámara Alta? Una variante, digamos, de esta idea de la Cámara Revisora, que solo para ciertas leyes, las que implican reforma constitucional y digamos, leyes orgánicas, quien tenga la iniciativa sea la Cámara Alta. Y por último, sobre la vacancia presidencial, usted ha asemejado, digamos, la vacancia al impeachment americano, pero el impeachment en realidad es una suerte de proceso penal llevado a cabo por el Senado, y con todas las garantías, digamos, de un proceso penal y los plazos. En realidad, la vacancia es un proceso muy, muy rápido, prácticamente sin ninguna garantía, que amenaza con mandar al presidente a su casa en menos de 2 semanas, ¿no? Si hay los votos y si el Congreso considera que el presidente no debería seguir al mando de la nación, a pesar de haber llegado a donde está con un respaldo muy grande de votos, ¿no? Entonces, considerando la fragmentación política que parece que no va a desaparecer, que, digamos, se ha diagnosticado que hay un proceso de creciente fragmentación política y que es probable que lo que ha ocurrido en los últimos 4 años se pueda volver a repetir, quizá no con las mismas características, pero sí que le sea muy difícil al próximo presidente de la República armar una coalición parlamentaria que lo sostenga a lo largo de todo el periodo. Y si eso es así, en efecto, si es muy difícil esto, o si esa coalición con el paso del tiempo se pierde,
la figura en la vacancia hace que el presidente sea tremendamente vulnerable, ¿no? Entonces, una alternativa podría ser contar con, digamos, con la posibilidad de un juicio político, ¿no? Que tiene por lo menos unos plazos y una duración mucho mayor y unas garantías que no tiene el proceso de vacancia, ¿no? El proceso de vacancia no es un proceso de juicio político por infracción a la Constitución, quiero decir, ¿no? O la posibilidad de que sea un antejuicio. En fin, son alternativas, ¿no? Acá Eguren, por ejemplo, el doctor Eguren ha planteado que desaparezca la figura de la sea como juicio político o como antejuicio, ¿no? Ante la Corte Suprema. Y lo otro tiene que ver con otras dos propuestas que también se han hecho para evitar que se repita lo ocurrido en los últimos años. Una de ellas es la renovación por mitades. No es una buena idea. Y la otra es, digamos, hacer que coincida la elección del presidente de la República en segunda vuelta con la elección de los congresistas, con lo cual se busca que los dos finalistas terminen teniendo quizá una representación parlamentaria mayor que la del resto de competidores, lo que le daría al presidente la posibilidad de tener una representación mayor de la que tendría en otras circunstancias si las elecciones fueran antes de la segunda vuelta presidencial. Esas eran algunas de las preguntas que tenía para el doctor García Belaúnde. Gracias. Muchas gracias al congresista Gino Costa. Doctor Domingo, solamente para terminar y haga una copia de todas las preguntas. ¿Algún parlamentario quiere adicionalmente hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta? Bueno, por supuesto, se lo anoto. Sí, la presidencia de la comisión, finalmente, doctor García Belaúnde, quisiera hacerle algunas adicionales de las que ya le ha hecho el congresista Gino Costa. Uno es, ¿qué le parece si el candidato a la presidencia de la República también pudiera postular al Senado, ¿no? Al Senado o a la Cámara de Diputados, en todo caso, ¿no? Fujimori postuló al Senado de la República y a la presidencia y ganó los dos y tuvo que renunciar al Senado antes de asumir la presidencia y el accesitario lo reemplazó, ¿no? Esa es una pregunta. Para darle más jerarquía, digamos, al Senado, ¿no? La presencia de un líder político importante que iría también como el número uno y al no ganar la presidencia de la República quedaría en una de las cámaras, ¿no? Lo segundo, doctor García Belaúnde, lo segundo es, ¿qué le parece? Entendemos que casi todos estamos de acuerdo en que sea una bicameralidad imperfecta, es decir, que en la Cámara de Diputados tenga iniciativa legislativa y control político, y la Cámara de Senadores no tenga las mismas funciones gemelas que tenía antes, y para acelerar el trámite, y que simplemente la Cámara de Senadores revise las leyes aprobadas en la Cámara Baja, y además designe las altas autoridades del Estado. Entre estas designaciones, ¿qué le parece la designación no solamente ya de los miembros del Tribunal Constitucional o Defensor del Pueblo o de los miembros del BCR, que hay consenso y en la que van los proyectos de ley, sino también que se vuelva al sistema de que el Senado también pueda designar o confirmar los ascensos de los generales o generales de las Fuerzas Armadas o almirantes de la Marina o aviación, y también, como era antes, a propuesta del presidente de la República, que confirme las designaciones de los embajadores, por ejemplo, ¿no? Esa es otra pregunta. Una tercera, digamos, duda es, ¿qué le parece la fórmula hasta la actualidad que el congresista de la República también puede ser ministro de Estado? Esto en razón a que en otros países el legislador es congresista y no puede de ninguna manera formar parte del Ejecutivo por conflicto de intereses o por muchos problemas que pudieran suscitarse, ¿no? Es decir, que hay una prohibición de que
el diputado o senador, en este caso, de aprobarse Dios mediante la bicameralidad, pueda ya no formar parte del Ejecutivo, solamente se concentre en sus tareas legislativas. La cuarta pregunta es en base a los problemas que ha habido últimamente, ¿no? Es decir, la cuestión de confianza, ¿no? Hasta la Constitución del 79, hasta la Constitución de la Torre, el nuevo gabinete, a los 30 días de ser nombrado el nuevo premier o primer ministro, se constituía al Congreso de la República, a la Cámara de Diputados en este caso, a informar su nuevo plan de gobierno, su política general de gobierno, y al igual que los ministros, pero de ninguna manera pasaba por un voto de investidura, solamente era una exposición. Torres y Torres Lara, en el año 93, en el famoso CCD, planteó que además de la exposición, tuviera un voto de investidura, y si no lo tuviera, digamos, caía nuevamente el gabinete y entraba en crisis. Esas son algunas preguntas, doctor García Belaúnde, que la Comisión de Constitución le plantea, además de reafirmar lo dicho por Gino Costa en el sentido de si el Senado debe ser elegido, como era antes, en distrito nacional único, o debería ser como la Cámara de Diputados o como la unicameral múltiple regional, o, como otros plantean, y no nos parece buena idea, que sea mixto, ¿no? Una mitad distrito nacional único y la otra mitad un distrito regional, en el que además se pueden incluir las comunidades nativas, indígenas, amazónicas, incluso la comunidad afrodescendiente. Doctor García Belaúnde, por favor, gracias por la paciencia. Muchas gracias. He tratado de seguir apuntando todo lo que me han planteado, que agradezco. Voy a empezar por el final, si me permiten. Bueno, indudablemente han habido varias formas de elegir a los senadores. Yo me inclino por volver a un sistema que estuvo vigente un tiempo, que es el Distrito Nacional Único. ¿Por qué? Porque se supone que el Senado ya no representa a la población exactamente, los intereses de cada comunidad, sino un poco tiene intereses nacionales, ¿no? Entonces, el partido que presenta una lista de senadores se supone pues que debe llevar gente representativa de varios lugares y todos de muy alta calidad. El Senado debe ser pequeño, no debe ser más de 35 o 45 miembros, porque se supone que gente de mucha calidad, gente de un mínimo de edad y elegido pues, por un distrito nacional único. Esa es mi opinión. Entiendo que eso puede, en fin, discutirse, ¿no? Después, la otra pregunta, yo creo que aquí hubo una responsabilidad del CCD por dársela quizá digamos, de muy a tono, qué sé yo, y es que ¿por qué el año 79 se estableció que el nuevo gabinete iba a las cámaras, como lo dice la carta de esa época, ¿no? Exponía la política que traían, que iban a hacer? Había un debate, pero eso no daba lugar a voto. Con lo cual, ¿cómo íbamos a votar a un tipo que lo conocemos hace 30 días? ¿Y por lo que habla? Eso es absurdo. Y porque eso se hizo como reacción frente al gobierno de Belaúnde desde el año 6.3 a 6.8, en la cual se los tumbaban a los ministros y a los gobernantes todos los días. Entonces se acabó. Puede haber un voto de censura en virtud de lo que hace el gabinete o lo que hace un ministro, pero no cuando recién están iniciándose, pues no tiene sentido. Entonces yo sería partidario de eliminar eso. Eso es, creo que es nefasto, en mi opinión muy personal, por lo menos la experiencia, ¿no? O sea, el nuevo gabinete expone, hay un interrogatorio, hay un debate y chau. Si un ministro, o 2 ministros, o 3 ministros tienen problemas, se les llama, pues, ¿cuál es el problema? El otro problema que es, no nos olvidemos que nosotros somos un sistema presidencial con incrustaciones parlamentarias, ¿no? Entonces, esto que se me pregunta, ¿el legislador puede ser ministro o no? En un sistema netamente presidencial, no. En un parlamentario, sí. Pero acá esto existe hace más de 100 años. Yo no lo quitaría honestamente. Ahora, el problema que hay con los ministros o los legisladores que son ministros es que a la hora de votar corren de su ministerio al hemiciclo para votar, ¿no es cierto? Porque se pierde un voto. Yo lo dejaría tal cual, es una costumbre antigua. Claro, lo de Fujimori fue una cosa muy curiosa, porque lo normal no es eso, ¿no? Pero que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es postular a 2 cargos que creo que debería eliminarse, para eliminar lo de Fujimori, y el ejercicio de 2 cargos que debe mantenerse. O sea, separar. Nadie puede postular a más de un cargo. Con lo cual evitamos lo que pasó con Fujimori. No recuerdo si fue así, pero algo como que el jurado hizo una especie de interpretación medio amañosa
y dijo que habiendo sido declarado presidente, entonces ya el otro incompatible y se dejaba velar o algo así. Pero en fin, el asunto es que fue en el fondo una especie de treta electoral, en el buen sentido de la palabra, que le ligó. Pero eso debería eliminarse. Pero lo que sí debe mantenerse es que un legislador puede ser al mismo tiempo ministro. Porque además son muy pocos, son muy pocos. Lo otro que me plantea usted que es interesante es que si el Senado, que debería tener funciones exclusivas, evidentemente, y prioridad en ciertas leyes, estoy de acuerdo con eso, el derecho de iniciativa, ¿no es cierto?, puede designar o confirmar o ratificar ascensos en las Fuerzas Armadas y ascensos a los cargos de embajador. Eso se hacía a la vez en la Constitución anterior, se hacía. Yo no tengo una idea clara sobre eso, honestamente. En mi opinión, el embajador sí yo diría que no habría que tocarlo. ¿Por qué? Porque normalmente el embajador representa al presidente al exterior. Entonces, si al embajador que yo nombro va a pasar por las orcas caudinas del Congreso, me están a mí limitando. O sea, yo no sería partidario de que los embajadores, su nombramiento se ratifique por el Senado, porque ahí pueden haber problemas, y ya lo hubo en el pasado, cuando Javier Pérez de Cuéllar fue vetado por una embajada en el Brasil. No se olviden de eso. Por cosas políticas, nada más. Entonces yo diría, los embajadores no, porque representan a la hora que son nombrados a tal país, en el fondo representan al presidente, no al Senado. ¿No es cierto? Los ascensos de Fuerzas Armadas, sí, cómo no, eso me parece interesante. Acá hay otras cosas más que tengo, que son bastantes. Bueno, claro, si el candidato a la presidencia puede ir al Senado, creo que no, ya lo dijimos, pero sí podría ejercer los cargos paralelos, legislador y ministro. La renovación por mitades a mí no me gusta, porque en el Perú primó este criterio ante más de 100 años y creó más inestabilidades que estabilidades. Lo ideal es que cada uno entre con su mayoría. O sea, la democracia en el Perú ha funcionado cuando ha habido un presidente con mayorías, esa es la verdad, ¿no? Ahora, no se trata de mayorías obsecuentes, evidentemente, o serviles, pero tiene que gobernar, y nuestro sistema lamentablemente exige que siempre se tenga un apoyo en el Congreso. Entonces, cuando un presidente no tiene mayorías, como es el caso de Toledo, por ejemplo, las hace, las construye. Pero no todos lo hacen así, pues, no todos les nace hacerlo. Entonces yo diría que sí. La coincidencia de la segunda vuelta con las elecciones, sí, me parece bien, me parece un punto interesante, se ha planteado, cosa que así ya sabemos quién es el presidente, ¿no? Después, otra cosa que me presenta, esto ya son preguntas del doctor Gino Costa, la vacancia en realidad es un problema muy complejo que no lo voy a explicar, pero con toda cordialidad debo decirle al doctor Costa que no es un proceso penal, ni el impeachment es un proceso penal, no lo es. La literatura norteamericana dice claramente que es un proceso netamente político y que si hubiese algún delito se podrá inhabilitarlo para que pase a ser juzgado por la Corte Suprema. O sea, el impeachment no es un proceso penal, aunque hay un mínimo de debido proceso, ¿no? Y la vacancia está hace 200 años y se ha usado una vez. Una vez. ¿Cuáles son los casos? Ribagüero, que no existía la vacancia en esa época, la vacancia existe formalmente desde 1839. A Ribagüero se le exoneró del mando, el Congreso lo sacó, con un eufemismo, lo exoneramos del mando, pero no existía el instituto de la vacancia, ¿no? Pero en el fondo lo era. Después el otro es Billinghurst, en la cual él buscaba deshacerse del Congreso y viceversa, y otros intentos que han habido, pero el único que se llevó a cabo fue el de Fujimori en el año 2000, ¿no? No hay otro. Entonces, en 200 años que tiene el instituto se ha movido 2 o 3 veces, no me parece. Yo soy partidario de mantenerlo, porque entre las causales para el juicio político, la Constitución norteamericana habla de misdemeanors, y misdemeanors es faltas leves. Es un inglés del siglo XVIII, evidentemente, ¿no? Que tiene varios significados, pero básicamente es eso. Ese es el grueso de las acusaciones que se han hecho. El otro es traición, cohecho, delitos graves, ¿no? Hay 4 causales que señala la Constitución norteamericana. O sea, eso sí se hace. Entonces, yo no veo por qué no se va a mantener la vacancia. Es un riesgo, sí, por supuesto,
pero se ha hecho muy pocas veces y las pocas veces no ha funcionado, ¿no? Esta reciente vacancia intentada con el presidente Vizcarra no ha funcionado y me parece bien porque estamos en las finales, ¿no? Pero eso habría que conversarlo mucho con mi amigo Gino Costa porque no es así como funcionan las cosas. Yo tengo unos estudios sobre eso que lo vamos a conversar en otro momento. Bueno, eso es lo que tengo yo anotado. No sé si se me escapa algo. No sé si el doctor Costa de repente se me ha dicho algo más que se me escapa. No sé. No, muchísimas gracias, doctor. Encantado. Muchas gracias. Bueno, yo preguntas muy interesantes y debo decirles que la mitad son, digamos, materia de discusión, ¿no? Por ejemplo, si debe ser Distrito Nacional único o no. Es un problema de opciones. Yo creo que mejor es eso, porque estamos haciendo un bicameralismo imperfecto, ¿no? O sea, un nacional, de gente mayor, de gente que vea las cosas generalmente, me parece. Pero claro, pueden haber otras posturas, pero ese es un poco hacia lo que yo me inclino. Yo tengo una última pregunta, presidente, si me permite. Sí, claro, cómo no, adelante, por favor. Sí, en relación con los gobernadores regionales, que, digamos, son autoridades con mucho poder, que no cuentan todavía con un contrapeso local importante que ejerza las funciones de fiscalización. Hemos visto que los problemas de corrupción que han afectado a sucesivas administraciones nacionales también han afectado mucho a los gobiernos regionales, bueno, y también digamos, a la administración municipal de Lima, ¿no? Pero en el caso de los gobiernos regionales, se exige que el Congreso ejerza una función de control político, pero en realidad queda muy lejos, el Congreso es muy chico, no se da abasto, como usted ha dicho, faltan manos, y entonces ahí uno tiene autoridades, que es digamos, una nueva figura, con mucho poder, muchos recursos y muy escaso control, ¿no? No sé si ha pensado sobre el tema, si cree que lo que hay que hacer es fortalecer esos legislativos locales para que tengan una mayor capacidad de fiscalización y control político, o permitir que el Congreso unicameral y bicameral, ojalá, pueda asumir esa función de control político sobre los gobiernos regionales. Bueno, eso es una buena pregunta porque en realidad hay varios problemas con los gobiernos locales, por lo menos lo que vemos, ¿no? Y además una gran corrupción, eso es obvio, ¿no? No hay control, en arca abierta el justo peca y pasa cualquier cosa. Yo honestamente no tengo una respuesta sobre eso porque no me he puesto a analizarlo. Creo que debe haber algún tipo de control, pero no sé en dónde, honestamente. Esa es una tarea que se la dejo a ustedes, que son legisladores, pero sí creo que haber un control. O sea, donde hay poder, o sea, la lógica del constitucionalismo es, donde hay poder, hay control. Así de simple. Y estos aparentemente no los controla nadie. Ese es el problema. Yo no tengo una idea sobre el asunto, yo les ruego que me excusen, pero espero algún día poder desarrollar la idea al margen de lo que ustedes mismos puedan pensar, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor García Belaúnde. Ha sido muy importante, muy valiosa su intervención, lo apreciamos mucho. Estamos encantados que haya estado con nosotros. Le repito que gracias a Dios lo tenemos acá en la sesión de la Comisión de Constitución, lo tenemos ya recuperado de salud, así que la verdad que ha sido una bendición tenerlo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos por su paciencia, sobre todo. Muchas gracias. A usted, ya lo estaremos convocando nuevamente, y muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Que tenga buenas tardes. Gracias a usted. Muchísimas gracias entonces al doctor Domingo García Belaúnde. Es muy valiosa su intervención, sus puntos de vista sobre el retorno de la bicameralidad y los detalles que estamos armando dentro del equipo técnico para tener finalmente un predictamen consensuado y que pueda ser votado favorablemente para que pase al Pleno y que haya un dictamen, digamos, de consenso, ¿no? Un dictamen que pueda satisfacer al país primero, a la población, al sistema democrático, en segundo lugar, y en tercer lugar también que estemos todos a gustos, todas las bancadas a gustos
con la técnica legislativa y el direccionamiento del mismo. Muy bien, el doctor Gersi nos parece que se había disculpado, ha tenido un problema, no es que haya tenido que retirarse en plena sesión, sino que me informan por interno que minutos antes de las 3 de la tarde, por un tema de una emergencia personal, privada, ojalá que no sea nada grave, ha tenido que retirarse. En todo caso, lo tendríamos para el próximo martes, independientemente que por esos días también tengamos ya el predictamen. Pero quisiera que nos informe la doctora Patricia Urán lo sucedido con el doctor Gersi. Doctora Urán, por favor, ¿qué ha sucedido? Presidente, estaba programada para el día de hoy la presentación del doctor Enrique Gersi Silva. Ya habíamos confirmado su presencia y su participación. Sin embargo, desde las 12:59 no es posible conectarnos con él y hemos conversado con un familiar quien nos ha informado que ha tenido un problema de fuerza mayor, no puede dar ahorita más detalles y que pide mil disculpas a la comisión y a su presidencia y que en otro momento va a poder presentar su exposición, pero hoy día no va a ser imposible. Muy bien, no hay ningún problema, entonces lo citaremos para el día martes, cosa que ya de repente el día miércoles podemos tener la próxima semana el primer predictamen sobre bicameralidad y el día martes tendríamos al doctor Enrique Gersi y si hay algún proyecto que entiendo que habría llegado de González Cruz, del congresista Moisés González Cruz, podría, además del doctor Gersi y su exposición, poder sustentarlo el día martes y el día miércoles tener ya el primer predictamen sobre la reinstauración del sistema bicameral. Así que muchísimas gracias por la información. Vamos a pasar ya al último tema que es corto, es la exposición, la sustentación del proyecto de ley 5843-2020, que reconoce el derecho al acceso a Internet como derecho constitucional, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, por el Frente Amplio, a propuesta del congresista Absalón Montoya Guivín. Absalón Montoya Guivín por el Frente Amplio. En atención entonces a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso, se invita al congresista Absalón Montoya Guivín, a efectos que pueda sustentar la propuesta legislativa de su autoría. Congresista, por favor, tiene uso de la palabra por el tiempo que usted considere necesario. Adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muy contento de estar en esta sesión, en esta digna comisión. Muchísimas gracias a los demás colegas. Y bueno, voy a presentar el proyecto de ley 5843. Si me permite, por favor, voy a poner algunas imágenes. Adelante, por favor. No sé si lo tenemos, por favor, en pantalla. Sí, adelante, lo estamos viendo. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, es el proyecto de ley 5843-2020 CR, ley que reconoce el derecho al acceso a Internet como derecho constitucional. Es de mi autoría y soy miembro del Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Bien, como todos somos testigos, la emergencia nacional ocasionada por el COVID-19 en el Perú, aparte de develar la precariedad del sistema de salud, pues ha puesto en evidencia las deficiencias de los servicios públicos y carencias en la satisfacción plena de los derechos fundamentales de la persona. Bien, los acontecimientos que se han venido realizando, viendo en los últimos tiempos, ha hecho que las personas dependan de los servicios de Internet, ¿no?, como una necesidad básica para ejercer los derechos referentes a la libertad de información, opinión, expresión, difusión del pensamiento y sobre todo el derecho a la educación y el trabajo. Y esto nos ha obligado pues a hacer cambios de infraestructura de conectividad y accesos a Internet como políticas públicas esenciales y así disminuir la brecha, entendiendo que en nuestro país solamente el 76% de las familias tienen acceso a Internet y dentro de los cuales el 41,5% es en las zonas rurales. Muy bien. Dicho esto, tenemos que ver el servicio de Internet y las grandes redes interconectadas.
El Internet es un servicio de grandes redes interconectadas que supone dos condiciones fundamentales para su funcionamiento. En primer lugar, que las personas cuenten con un equipo y un programa que les permitan el acceso y que exista una infraestructura de comunicación eléctrica, una plataforma satelital, un cableado dorsal de fibra óptica, las mismas que deben estar a cargo del Estado y las empresas. Entonces, razón por la cual consideramos que su acceso debe ser reconocido como un derecho constitucional inherente a la persona humana, a efectos de que se permita un acceso progresivo y universal, con un enfoque de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad para todas y todos los peruanos, con énfasis en la población más vulnerable de las áreas rurales, y así garantizar al menos la continuidad de los servicios educativos, para lo cual se requiere una reforma constitucional que hoy planteamos. Tenemos que entender que entendiendo este derecho, es que se brinda el acceso a otros derechos. Muy bien, en síntesis, este proyecto de ley lo que plantea es la reforma constitucional y es incluir en los textos los siguientes aportes, los cuales quedarían redactados de la siguiente manera. Capítulo 1 de los derechos de la persona. Capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Artículo 2. Toda persona tiene derecho, inciso 4, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Agregamos, el Estado garantiza el acceso al Internet y las tecnologías de la información y comunicación, priorizando su cobertura en el sector rural. Muy bien, capítulo 2 de los derechos sociales y económicos. Artículo 14. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Agregamos, es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. El Estado reconoce el derecho al acceso al Internet, las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y las zonas rurales del país, sobre la base de la protección y la defensa de los intereses sociales y ambientales. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que decir sobre el acceso al Internet como un derecho humano a nivel internacional? Señor presidente, en el año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas refirió que Internet solo puede responder a su finalidad si los estados asumen su voluntad de elaborar políticas eficaces para obtener el acceso universal a Internet. A falta de políticas y planes de acción concretos, Internet pasará a ser un instrumento tecnológico al que solo podrá acceder una determinada élite, con la cual se perpetuará la brecha digital. Muy bien, entonces esto es importante considerarlo porque ya se viene desde el año 2011 y posteriormente el año 2016 el mismo Consejo ratificó el reconocimiento del acceso al Internet como un derecho humano, al establecer que el acceso a la información de Internet procura un sinfín de oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial, más aún cuando los beneficios educativos derivados del uso de Internet contribuyan directamente al capital humano de los estados. El derecho comparado. Miren ustedes, señores congresistas, señor presidente, en la Constitución de la República Checa ya se habla en el artículo 5 de que el Estado está obligado a facilitar el acceso a la información transmitida electrónicamente, así como a su producción, intercambio y difusión, siempre salvaguardando las garantías establecidas en los artículos correspondientes. Del mismo modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también garantiza el derecho del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones,
incluido en la banda ancha de Internet. En la jurisprudencia internacional, Francia, el Consejo Constitucional francés, cuya sentencia histórica número 2009-580 del 10 de junio del 2009, reconoció como un derecho básico el acceso a Internet. Del mismo modo, Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en la sentencia número 12790 del 2010, reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental. Muy bien. En nuestro país, como todos sabemos, en cuanto al ordenamiento constitucional peruano, se advierte que el derecho al acceso a Internet carece de reconocimiento explícito en la Constitución Política del Perú del año 1993. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en expediente número 02-2001 ALTC FJ12, reconoció la importancia del Internet como un derecho habilitador para los otros derechos fundamentales. Acá quiero poner énfasis, señor presidente, si me lo permite, leyendo este texto que es fundamental, que cala grandemente en la realidad de nuestro país. La circunstancia que determinará que el ciudadano pueda incluirse dentro de uno u otro sector es fundamentalmente al margen de otros factores aleatorios, su condición o posibilidad económica y además cultural. En el caso del acceso a Internet económica, en tanto el acceso a dichos medios, televisión, por cable o Internet, supone el pago de servicios cuyas tarifas no están precisamente al alcance de la capacidad económica de la totalidad de la población. Cultural, porque el acceso al Internet exige un mínimo de aprestamiento técnico o capacitación del que carecen aún grandes sectores de la población peruana, teniendo en cuenta, a tal efecto, el predominante analfabetismo informático, del que ésta aún padece. Planteado en estos términos, el problema constitucional consiste en que el acceso a la información mencionada, o sea, el derecho a la información, se ve condicionado por el acceso o no a determinados medios de comunicación, Internet, televisión por cable, lo cual a su vez estará supeditado a las condiciones económicas y culturales de cada persona. Muy bien. En otras palabras, conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional, el derecho del acceso a Internet es un derecho conditio sine qua non para el disfrute y ejercicio de otros derechos fundamentales: libertad de expresión y de opinión, libertad de información, derecho a la educación, reunión, cultura y otras. Asimismo, cabe precisar que contamos con la ley número 29904, que es la ley de promoción de la banda ancha y construcción de la ley dorsal de fibra óptica, y la resolución del Consejo Directivo número 165-2016 CD de OCIPTEL, que es el Reglamento de Neutralidad de la Red, cuyo objetivo es la de establecer las disposiciones necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de la ley antes mencionada. Muy bien. Análisis costo-beneficio. No genera gastos adicionales al Estado, garantiza la prestación de servicios públicos de Internet y las tecnologías de la información y comunicación, fortalece las libertades informativas y educativas. Muy bien, vinculación con el Acuerdo Nacional. Esta iniciativa legislativa está conforme a la política 12 del Acuerdo Nacional, que busca impulsar una política dirigida para garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad. Cabe mencionar, señor presidente, estimados colegas, que existen otros proyectos de ley sobre la materia que tenemos que tener en consideración. Muchísimas gracias, señor presidente. Esperemos el apoyo para que este proyecto de ley fortalezca un dictamen que vaya a contribuir grandemente para el desarrollo de nuestro país en beneficio de cada uno de los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables. Muchas gracias. No, usted las gracias, congresista Absalón Montoya Guivín, por su muy interesante y didáctica intervención. Estaremos seguramente priorizando
su proyecto de ley en cuanto a reconocer el derecho al acceso al Internet como un derecho constitucional. Entiendo que hay algunos otros proyectos, incluso de la congresista Arlet Contreras, entre otros, que también pugnan por la reforma constitucional sobre derecho fundamental a la Internet y versan también con motivos o matices parecidos. Así que vamos a tratar en lo posible, instruyo a mi secretaria técnica para que pueda priorizarlo y en su momento también debatirlo. Así que muchísimas gracias. No sé si algún congresista de la República tiene algún comentario o alguna pregunta que hacerle al colega Montoya Giving. Muy bien. Entonces, muchas gracias por su presencia, congresista Absalón Montoya. Estamos muy contentos con su charla, con su información, con su sustentación. Y en todo caso, estaremos privilegiando su proyecto, no se preocupe. Muchas gracias y seguimos avanzando. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas. Y bueno, bendiciones a todos ustedes y gracias por permitirme estar en este espacio y contribuir en el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, bendiciones también para usted y su familia. Gracias. Muy bien. Vamos a levantar la sesión. La próxima semana terminaremos ya la exposición seguramente de bicameralidad con el exdiputado y jurista constitucionalista Enrique Gersi Silva. El doctor Gersi será la última exposición, luego vendrá ya la próxima semana también el primer predictamen sobre bicameralidad, restauración del sistema del Senado en nuestra constitución política actual, y los otros temas que han quedado pendientes, como los informes sobre el grupo de trabajo que ha ido avanzando el coordinador de aquel grupo, Gino Costa Santolaya, y que iba a formularse el día de hoy, pero por cuestiones de agenda, a pesar que ya los tenía listos, se ha programado también para la próxima semana, entre otros predictámenes y proyectos que se han ido presentando en los últimos meses y, por qué no decirlo, también en las últimas semanas. Así que, siendo exactamente las 4:40 de la tarde, 4:40 o 16 horas y 40 minutos, y no habiendo otro asunto más que tratar, levantamos la sesión el día de hoy. Así que muchísimas gracias, muchas bendiciones para todos ustedes, cuídense a sus familias y que tengan un buen día. Muy buenas tardes. Gracias.